Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Hola, hola, ¿me escuchan? Buenos días, profesor. Sí se le escucha. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, gracias. Jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos a la clase de Historia Universal. Disculpen los minutos de demora. Estaba tratando de cuadrar todo. La cuestión es que ahora se pueda escucharme bien. ¿Se ve la diapositiva que estoy mostrando, jóvenes? Sí se ve, profesor. Sí, Gracias. profesor. Muchas gracias. Gracias, ¿eh? Jóvenes, hoy nos toca desarrollar los temas correspondientes a la unidad número 2. Ya, hoy tenemos que hablar de Mesopotamia. Mesopotamia es considerado como la región donde surgieron las primeras civilizaciones, ¿ya? Acuérdense que la semana pasada, que fue la primera unidad, uno de los primeros temas fue hominización y prehistoria. Para hablar de Mesopotamia, tenemos que hacer un breve recuento, ¿no?, de lo que fue hominización y prehistoria, para poder luego engancharlo con lo de Mesopotamia. Pero antes de empezar con la clase, quería hacerles algunas consultas. ¿Ya tienen acceso ustedes a la plataforma? ¿Tienen acceso al archivo? O Yo to- sí, profesor. ya, Sí, profesor. ya, entonces, yo a partir de las 2 de la tarde, ya la semana pasada, por si acaso, colgué los materiales de la primera unidad y también las claves, ¿ya? Hoy, a partir de las 2 de la tarde, voy a colgar este material que estoy presentando en pantalla. Voy a colgar este material correspondiente a Mesopotamia y también voy a colgar las claves, ¿ya? Las claves de las 20 preguntas que tenemos que desarrollar al final de cada clase, ¿ya? De cada sesión. Así es que dicho esto, entonces voy a entrar a lo que es Mesopotamia, ¿sí? Son las 2 últimas horas del día, es que tengan un poquito más, por favor, de fuerzas, ¿ya? Coman algo para poder entrar a clase, ¿ya? Y y no dormirse, porque a veces en las 2 últimas horas como que el alumno ya entra un poco cansado, ¿no? Bueno, jóvenes, ahora sí, voy a tratar de ser bien didáctico, bien claro, voy a tratar de ser puntual, ¿ya? ¿Qué es lo que el alumno tiene que saber de este tema de Mesopotamia para que pueda responder a las preguntas que se le puede plantear en su primer examen, ¿no? El primer examen viene después de la quinta unidad, por si acaso. Recién vamos en la unidad número 2. Saben ustedes que pueden participar en clase, pueden escribir por el chat o pueden usar el micrófono, pero por favor, si no van a preguntar, si no van a participar en clase, hay que mantener el micrófono en silencio, ¿sí? Porque siempre se escucha ahí un poco de interferencia. Así es que vamos a empezar ya con la clase. Una última pregunta. ¿Se puede ver, por favor, ahí la diapositiva de manera correcta? ¿Se ve el mapa? Por ejemplo, acabo de presentar un mapa. Sí, profesor. Sí, Ya, profesor. Sí, listo. profesor. Si se me escucha todo bien, ok, puedo ya dar inicio a la clase. Cualquier duda, cualquier interferencia, cualquier problema con el audio o la diapositiva, por favor me avisan, ¿ya? O apenas a ver, imagínate, pierdo la señal, ¿ya? Y de pronto no me doy cuenta, por favor avisen, ¿ya? Avisen que se fue la señal, de que no se me escuchó para poder yo repetir lo que había explicado, ¿ya? Listo. Tenemos que hablar de Mesopotamia, ¿no es cierto? Mesopotamia, para empezar, presten atención, ¿ah? No es el nombre de un pueblo civilizado. Mesopotamia es el nombre de un territorio, una región fértil, donde van a surgir las primeras civilizaciones, ¿correcto? Mesopotamia en la actualidad vendría a ser el país de... ¿Alguien me podría responder esa pregunta? Irak. Ujú. Irak. Mesopotamia en la actualidad vendría a ser Irak. Lo que pasa es que los griegos, a ese territorio que hoy conocemos como Irak, lo bautizaron con el nombre de Mesopotamia. Entonces, el nombre se la pusieron los griegos, no los habitantes de la antigua Mesopotamia, sino los griegos. ¿Y por qué la llamaron Mesopotamia? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan por qué la llamaron Mesopotamia? La llamaron Mesopotamia porque la palabra Mesopotamia significa literalmente entre ríos. Es decir, en el territorio iraquí hay 2 ríos que atraviesan todo ese territorio y desembocan en el Golfo Pérsico.
¿ya? Esos dos ríos se llaman Tigris y Éufrates. Y en ese territorio, mira, aquí exactamente, en ese territorio que estoy ahí, ¿no? Mostrando en línea negra, Siria e Irak, en ese territorio surgieron las primeras civilizaciones. Por lo tanto, cuando hablamos de Mesopotamia, no estamos hablando de un solo pueblo, estamos hablando de varios pueblos civilizados. ¿Qué pueblos exactamente? Te voy a mencionar algunos. El pueblo de los sumerios, el pueblo de los acadios, después los babilonios y finalmente los asirios. Por lo tanto, cuando hablamos de Mesopotamia, estamos hablando a la vez de sumerios, acadios, babilonios y asirios. Esos son los 4 pueblos mesopotámicos, ¿correcto? Así como te hablan de las culturas del antiguo Perú, Perú es el nombre del territorio. Caral, Chavín, Paracas son los nombres de los pueblos civilizados que se desarrollaron en este territorio, ¿no? El Perú, ¿correcto? Así es que a no confundirse, por favor, ¿ya? Listo. Aquí en este mapa que te estoy mostrando, estoy señalando una región que se llama el Medio Oriente, esa región enorme que estoy encerrando en una línea morada. Sí se ve, ¿no? Sí se ve, profesor. Ya. En esa región que se llama el Próximo Oriente o Medio Oriente, también la conocen como la Media Luna Fértil. ¿Y por qué la Media Luna Fértil? Porque no solo Irak es fértil, también es Egipto, también es Siria, también es Jordania, también es Israel. Mira, voy a acercar. Espero que se pueda, que lo puedan visualizar mejor así, mira. Uy, está lento mi máquina. Qué incomodidad esto cuando las máquinas empiezan, ¿no? No sé si es mi máquina o es mi conexión. La verdad es que ya ni sé. Creo que es su internet, Bueno, profesor, porque se ve muy creo que pixeleado su cara. sí, ¿no? Es la conexión, creo. No creo que sea mi máquina, porque mi máquina es reciente, ¿no? No es tan nueva, pero sí, creo que es la conexión. A ver, me dan unos segundos para... Creo que voy a apagar mi cámara. A ver si con eso... Ya, ahora sí. Sí, creo que es mi señal. Es el internet. Muy lenta. Ahora sí. A ver. Vamos a cuadrar esto bien. No. Traten de apagar su micrófono, por favor, para que no. Ahora sí. Ya está. Listo. Pero creo que no se ve todavía. Ahora sí. Ya está. Acabo nuevamente de presentar ya mi pantalla, ¿ya? He tratado de... No he tratado. He apagado mi cámara para que se pueda ver ahí las diapositivas. ¿Se ve la diapositiva? ¿Es el mapa que estoy mostrando o estaba mostrando hace poco? Sí se ve, profesor. Ya, listo, ahora sí. Espero ya no tener problemas ya con la conexión. Pero bueno, en fin, igual me avisa. Ahí tienes tú la región del Medio Oriente. Toda la parte que está encerrada en esta línea morada es el Próximo o el Medio Oriente, ¿ya? Y la parte que solo está encerrada con esta línea negra es Mesopotamia. Mesopotamia comprendía los territorios de Irak y de Siria. Y los ríos Tigris y Éufrates que se estaba mencionando atraviesan el territorio de Irak y desembocan aquí en el Golfo Pérsico, ¿correcto? Entonces, hoy vamos a hablar de las culturas que se desarrollaron en Mesopotamia, es decir, en Irak, ¿correcto? El mapa que te estoy mostrando, por si acaso, es un mapa actual, donde puedes ver los países y de los estados actuales, ¿no? Bulgaria, Grecia, Arabia Saudita, Libia, Azerbaiyán, Georgia, Turquía. Esos países no existían, pues, ¿no? En la edad del bronce, ¿no? En los tiempos antiguos no existían. Pero bueno, te estoy mostrando este mapa precisamente para que sepas en qué territorio surgieron las primeras civilizaciones, ¿no? Y aquí te estoy mencionando a Irak y Siria.
Ahí surgieron las primeras civilizaciones mesopotámicas. Antiguamente la llamaban Mesopotamia porque hay 2 ríos, ¿correcto? Listo. Sin embargo, en esa región del Medio Oriente surgieron otras civilizaciones, como por ejemplo la de Egipto. Otra civilización, la de los hebreos en Israel, los fenicios en el Líbano, los persas en Irán, los hititas en Turquía. Como puedes ver, más de una civilización apareció en esa región del Medio Oriente. ¿Ves? Esa zona es muy fértil. Entonces es tan fértil que la conocen como la media luna fértil. ¿Por qué la media luna? Porque desde Egipto, pasando por Israel, Siria y atravesando todo Irak, llegando hasta el Golfo Pérsico, dan la forma de una media luna. Por eso la llaman la media luna fértil. Y Mesopotamia se encuentra dentro de la media luna fértil. ¿Ya? Listo. ¿Qué otras civilizaciones aparecieron? Fuera de Europa aparecieron, fuera de Asia, fuera de esta línea aparecen otras civilizaciones europeas, Grecia, por ejemplo. Otra civilización, Roma. Pregunto, a ver, aquellos que estén atentos acá a la diapositiva, ¿tú me podrías decir qué civilización, las civilizaciones que te estoy mostrando, la gran mayoría surgieron alrededor de qué mar? Todas estas civilizaciones surgieron alrededor de qué mar? Mediterráneo. Vamos, claro, el Mediterráneo. Mediterráneo. Exacto, porque el Mediterráneo es un mar que está incluso encerrado entre Europa, Asia y África. Y las primeras civilizaciones aparecieron en Asia, también en África, como el caso de Egipto, y también en Europa, como el caso de Grecia y Roma. ¿Te das cuenta? Entonces, listo. ¿Te quedó claro entonces en qué parte del planeta surgieron las primeras civilizaciones? En el Medio Oriente, exactamente en Irak, que antiguamente recibía el nombre de Mesopotamia. ¿Por qué? Porque hay 2 ríos que atraviesan todo el territorio de Irak, se llaman los ríos Tigris y Éufrates. ¿Y por qué te hablo de ríos? Porque para aquella época, donde la actividad económica más importante era la agricultura, pues era importante para las poblaciones humanas estar cerca de los ríos, ¿no? El río Tigris y Éufrates le dieron vida prácticamente a toda esa región. Los primeros asentamientos humanos se van a establecer ahí. Las primeras poblaciones sedentarias, agrícolas, se van a asentar ahí, se van a ubicar ahí, cerca de los ríos Tigris y Éufrates. ¿Te das cuenta? Entonces, si no hubiese aparecido esos 2 ríos en esa zona, no estaríamos hablando de Mesopotamia. Los griegos no hubieran llamado Mesopotamia esa región. ¿Te das cuenta? Entonces, de ahí la importancia de los ríos, Tigris, Éufrates y el río Nilo para el caso de Egipto. ¿Ya? Ahora, otra preguntita, bien aparte de la ubicación. ¿En qué etapa de la prehistoria van a aparecer estas primeras civilizaciones? ¿Piedra o metales? ¿En la edad de piedra o en la edad de los metales? Metales. Metales, correcto. Pero la edad, Metales. exacto, hasta ahí es correcto. Pero la edad de los metales está dividida entre cobre, bronce y hierro. ¿En cuál de, ¿En cuál de las 3 aparecen las primeras civilizaciones mesopotámicas? Hierro. Hierro. Bronce. Hierro. No, te pasaste. Bronce. Cobre. Bronce. No, cobre no. En el cobre todavía no habían civilizaciones. En el bronce aparecen las primeras civilizaciones. ¿Correcto? En la edad del hierro aparecen otras civilizaciones como Grecia y Roma. Pero yo te pregunté en qué etapa aparecen las primeras civilizaciones. Y esas primeras civilizaciones son mesopotámicas. Entonces esas aparecieron en la edad del bronce. Y para que tengas una idea, la edad del bronce tiene una cronología de, presta atención, 3.500 años antes de Cristo hasta el año 1000 antes de Cristo. Pregunto, ¿qué civilización de América coincide con esa cronología? Cuando se estaba desarrollando las culturas mesopotámicas en América, ¿qué civilización se estaba desarrollando? Vamos. Caral. Caral, correcto, Caral, exacto. Caral. Disculpen que esté un poco ya afónico, por eso es que estoy tomando agua. Cambio de clima.
Parece que son los principios de la gripe. Ya hay tos. Bueno, entonces, jóvenes, la cronología de las primeras civilizaciones mesopotámicas corresponden a la edad del bronce, edad de los metales, y coincide con la cronología de Caral, que es la civilización más antigua de América. Así es que Caral no le tiene nada que envidiar a estas culturas de Asia, ¿no? A las culturas mesopotámicas. Listo. Dicho esto, mira, espero que te haya quedado claro, ¿eh? Mesopotamia, región Entre Ríos, Irak, actual Irak, ahí surgieron las primeras civilizaciones. Ahora la pregunta es, ¿qué pueblos, qué nombre llevaron esos pueblos civilizados de Mesopotamia? Sumerios, acadios, babilonios y asirios. Los nombres de aquellos pueblos civilizados vendrían a ser la de los sumerios, los acadios, los babilonios y los asirios. ¿Quedó claro? Son 4 pueblos mesopotámicos. Así es que cuando te hablen de Mesopotamia, te están hablando de 4 pueblos que surgieron ahí. Y te estoy mencionando en ese orden. Por lo tanto, en orden cronológico, ¿ah? Primero fueron los sumerios, los acadios, tercero los babilonios y cuarto los asirios. Por lo tanto, primer pueblo civilizado en la historia, sumerios. Esa debe ser la información, ¿no?, que todo el mundo debe tener. Los primeros pueblos civilizados aparecieron en una región llamada Mesopotamia, en la edad de los metales, exactamente en la edad del bronce, y el primer pueblo civilizado que apareció en Mesopotamia recibió el nombre de sumerios. ¿Correcto? Listo. Ahora, pasemos a otra diapositiva, espero que se pueda ver, ¿ya? ¿Qué elementos caracterizan a las civilizaciones antiguas? Es decir, ¿qué es lo que tuvieron que hacer aquellos pueblos de Mesopotamia para ser considerados civilización? Los sumerios, ¿qué tuvieron que hacer? ¿Qué tuvieron que desarrollar? ¿Qué tuvieron que crear, que inventar para poder ser llamados civilizados? Vamos. La escritura. La escritura es correcto, pero no fue determinante. ¿Sabes por qué? Porque Caral no tuvo escritura. Sin embargo, no dejó de ser civilización por no conocer la escritura. Entonces, hay otra cosa que identifica a las civilizaciones, aparte de la escritura. No te voy a decir que los sumerios no sabían la escritura, sí conocían escritura. Pero hay otro rasgo fundamental que caracterizan a todas las civilizaciones, sobre todo a las sumerias. Vamos. Los templos. Ujú. Correcto, templos. Templos. Construían templos. Y si estamos hablando de templos, estamos hablando de dos cosas. Ahora mira, voy a mostrar todo esto. Mencionaste templos. Es correcto. Los primeros templos que se van a construir tenían esta forma. ¿Ves? ¿Se ve, jóvenes, cuando yo trato de ampliar la imagen? ¿O solo siguen viendo ustedes toda la diapositiva entera? Ya se amplió, profesor, la imagen del Ya, templo. del templo. Ya, los templos eran así. Los primeros templos que se construyeron eran de esa forma. Eran como una pirámide escalonada. Medían aproximadamente entre 30 a 40 metros, algo así como un edificio de 20 pisos. Así es que pequeñas no eran, ¿eh? Por si acaso. No se parecían a nuestras catedrales. Nuestras catedrales parece una casita al costado de estas, ¿ya? Bueno, ¿sabes qué nombre recibieron estos templos sumerios? Sigurats. Los primeros templos que se construyeron en Mesopotamia. Exactamente en el sur de Mesopotamia, en las ciudades sumerias. ¿Ya? Correcto. Y si te hablan de templos, te están hablando de dos cosas. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de arquitectura, porque la construcción de templos implica arquitectura, arquitectura compleja. ¿Correcto? Entonces, las civilizaciones tenían arquitectura, tenían templo, y cuando hablamos de templo estamos hablando de religión. Tenían religión, adoraban a dioses. ¿Ves? Mira aquí, por favor.
Estos son los 5 elementos que caracterizan a toda civilización. Primero, vamos a ir en orden ya, por favor, presten atención. Las primeras civilizaciones vivían en ciudades. Es decir, los sumerios fueron los primeros en construir ciudades. La pregunta es, un ratito, ¿y antes dónde vivían? Cuando el hombre adoptó el sedentarismo en el Neolítico, ¿dónde vivían? Vivían en aldeas, pequeñas tribus. No vas a comparar una aldea con una ciudad. Correcto. Y las primeras ciudades se construyeron en Sumeria. Sumeria está ubicado en Mesopotamia. Las ciudades se llaman así, Uruk, Ur, Lagash, Nippur. Ese es el nombre de las ciudades más antiguas que se hayan construido. No te preocupes, que ya luego hay otra diapositiva con esa información. ¿Ya? Aquí solo estoy mencionando los elementos que caracterizan a una civilización. Vivían en ciudades. Punto número 2. Debido a que en las ciudades albergaba a miles de personas, era necesario tener autoridades, pero no cualquier autoridad, sino autoridades políticas. ¿Y qué nombre reciben las autoridades políticas? Estado. Las civilizaciones tienen Estado. El Estado son las autoridades políticas que tienen poder. ¿Correcto? La pregunta es, o sea que, por ejemplo, el Estado peruano en la actualidad está conformado por el poder ejecutivo que está integrado por o representado por el presidente y los 18 ministros. También hay otro poder del Estado que es el legislativo encargado de hacer leyes que está conformado por los 120 congresistas. Y hay un tercer poder del Estado que se llama judicial, de administrar justicia, está integrado por jueces y fiscales. Tú y yo formamos parte del pueblo y no del Estado. Entonces, cuando te hablen de Estado, te están hablando solo de autoridades políticas. ¿Y por qué se creó el Estado? ¿Por qué necesitamos tener autoridades políticas? ¿Alguno de ustedes me podría responder, por favor? Si se equivoca, no hay problema. La cuestión es participar. ¿Por qué crees que se crearon los estados, las autoridades políticas? Para mantener un orden. Sí, es cierto, para mantener un orden, porque si no viviríamos en el caos, en la anarquía, ¿no? ¿Y cómo crees tú que las autoridades políticas nos hacen vivir bajo un orden establecido? A través de las leyes, pues, ¿no es cierto? Pero hay otra función que tiene el Estado. Aparte de brindarnos seguridad para que podamos vivir en orden, en armonía, ¿ya? Hay otra función que cumple el Estado. ¿Representantes? Sí, son claro que representan al pueblo, porque son las autoridades, pues, ¿no? Pero yo te estoy hablando de funciones. ¿Qué hacen? Administrativo. Administrativo, correcto. ¿Por qué? Porque estas autoridades se encargan de administrar los bienes, los recursos o la riqueza de la población. Administran los recursos de la ciudad. ¿Con qué finalidad? Con dos finalidades. La primera es mantener al Estado. Sino de que ellos de qué viven entonces. Nuestras autoridades políticas de qué viven. ¿Tú crees que viven de la profesión u oficio que ellos tienen? No, ellos son nuestros representantes, son autoridades políticas y se les tiene que pagar por eso. Por más que sea abogado, ¿no? Ingeniero, pero es un político que representa al Estado, a la nación, pues tiene que dejar de lado su profesión para dedicarse a la política y por eso se le paga. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que hacen los políticos, las autoridades? Administran los recursos de la población con la finalidad de mantener al Estado. Con esos recursos se mantiene al Estado, se conserva el templo, se mantiene a la burocracia que trabaja en el templo, es decir, a los sacerdotes. Y con el restante, con el resto de aquellos recursos, se hace obras en favor de la población. ¿Me entienden? A ver, para que todo quede claro. Recursos. Las autoridades políticas administran los recursos del país.
hay minas, también hay ingresos que se generan a través del pago de impuestos. ¿Qué hacen con ese dinero las autoridades? Mantienen al Estado, las autoridades, la burocracia, la policía, el ejército, ¿ves? ¿Y qué hacen con el resto? Hacen obras de infraestructura, ¿no es cierto? Pistas, carreteras, escuelas, hospitales, ¿ves? Se llama administración, pues. La pregunta es, oye, ¿y eso apareció con las primeras civilizaciones? Claro que sí. ¿Y por qué? Porque era necesario administrar, ya que en una ciudad vivían miles de personas y se necesitaba un ente organizador y administrativo. Ese es Estado. ¿Te das cuenta? ¿Qué más? Tienen religión. Las civilizaciones tenían religión, adoraban a dioses, construían templos, tenían sacerdotes. ¿Te das cuenta? Oye, la pregunta es, ¿y cómo sabemos hoy en día que esas sociedades antiguas eran sumamente religiosas? Los arqueólogos tienen la prueba, pues esos arqueólogos se han encargado de que de mostrarnos sus templos. Caral tiene templo, ahí lo tienes, en Barranca. Chavín tiene templo, ahí te vas a Ancash, Chavín de Guantar. Los sumerios también tenían templos, están allá en Irak. ¿Ves? Ya luego te voy a contar un poco acerca de la función de esos templos, ¿ya? Porque no solo tenían funciones religiosas, también eran observatorios astronómicos y también eran lugares administrativos, ¿ya? ¿Qué más? Tienen una estructura social compleja las civilizaciones. Es una sociedad compleja y estratificada porque hay autoridades, reyes, sacerdotes, hay burócratas que están al servicio del Estado, están los funcionarios, los escribas y el ejército, y luego está el pueblo. Están comerciantes, están los agricultores, están los artesanos, y luego están los esclavos. Es una sociedad estratificada. En la Edad de Piedra, ¿qué solo había? No había sociedades estratificadas, solo habían cazadores-recolectores. Listo, no hay más. Y por último, en una sociedad civilizada hay arquitectura, pues. Son 5 elementos que caracterizan a una civilización. Viven en ciudades, tienen estado, tienen religión, tienen una sociedad jerarquizada, estratificada, y desarrollan una arquitectura compleja porque eso se ve reflejado en la construcción de templos. ¿Viste? Todas las civilizaciones antiguas cumplen con esos 5 requisitos. Pero también conocieron la escritura, la rueda, el arado, pero no todas las civilizaciones. Caral no conocía escritura, la civilización de Caral no conocía rueda, la civilización de Caral ni siquiera conocía cerámica. Pero la pregunta es, profe, un ratito, ¿no conocía cerámica? ¿No conocía rueda? ¿No conocía escritura? ¿Y por qué la llamamos civilización? Jóvenes, la llamamos civilización porque cumplía con todo esto, mira. Urbanismo, Estado, religión, estructura social compleja y arquitectura. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Todo ok? ¿Todo correcto? ¿Sí? Por favor, confirman si se puede ver la diapositiva, porque como he apagado mi cámara, no sé si se me dio la señal o no, pero ¿todo bien? Sí, profesor. Gracias. Listo. Entonces, resumiendo todo, ¿ya? Lo que he dicho hasta ahora. Las primeras civilizaciones surgieron en el continente asiático, en una región llamada Medio Oriente, específicamente en Mesopotamia, que hoy pertenece a Irak y a Siria. Aparecieron estos en la Edad del Bronce, entre los años 3500 hasta el año 1000 antes de Cristo, y se llamaron civilizaciones porque tenían estado, vivían en ciudades, tenían religión, construían templos y tenían una sociedad estratificada y amplia. ¿Ves? Otra cosita más. Los ríos Tigris y Éufrates, ¿no? Ubicadas en Mesopotamia, le dieron vida a esa región. Por eso es que surgió y floreció las civilizaciones en esa parte del planeta. Entonces, Mesopotamia no estaba cerca a los mares, sino cerca a los ríos, Tigris y Éufrates. Los primeros asentamientos humanos, agrícolas y sedentarios,
se establecieron cerca de los ríos Tigris y Éufrates, porque tú sabes que todas estas civilizaciones, ¿de qué vivían? Mira aquí, por favor, ahora. Uy, se me empezó a lajear nuevamente. Todas estas civilizaciones sabemos que se dedicaban a diversas actividades: agricultura, ganadería, textilería, alfarería. Alfarería es cerámica, ¿ya? Orfebrería es metales, trabajo en metales, ¿ya? Pero la pregunta es, de todas estas actividades económicas que te acabo de mencionar, ¿cuál era la actividad económica más importante que el resto? Se me fue la diapositiva, pero ahora estoy tratando nuevamente de... A ver, aquí. Voy a mostrar nuevamente, ¿ya? Listo, jóvenes. La actividad más importante que ellos habían desarrollado era la agricultura, ¿ya? Voy a pasar otra diapositiva, mira. Espero que se pueda ver. Aquí hay dos mapas de la civilización de Mesopotamia. Voy a encender mi cámara para ver si todo está ok o se me va la señal, porque cuando se me va la señal como que se apaga. Ah, ahora sí, creo que sí, mejor. Jóvenes, estoy mostrando la diapositiva donde dice Mesopotamia. Hay dos mapas y hay unos 3 cuadros de información, ¿ya? Bueno, en esta parte de la diapositiva se muestra algunos datos elementales, ¿no? Mesopotamia significa tierra entre ríos. Los ríos se llaman Tigris y Éufrates. En la actualidad, ¿no? A esa región la conocemos como Irak, país de Irak. Y las ciudades más antiguas que se fundaron ahí se llamaron Ur, Uruk, Lagash, Nippur, Asur, Nínive y la más conocida es Babilonia. Y esto de aquí, esta parte de aquí, son los nombres de los pueblos que se desarrollaron en Mesopotamia, ¿ya? Los pueblos que van a aparecer en Mesopotamia, ¿no? Sumerios, acadios, babilonios y asirios. Los estados que van a aparecer en esas civilizaciones eran de tipo teocrático. Saben ustedes lo que significa, ¿no? Estados teocráticos. Es decir, esas ciudades eran gobernadas por una casta sacerdotal. ¿Me podrías decir, por favor, qué civilización del antiguo Perú era también de tipo teocrático? Vamos, jóvenes, una civilización andina del antiguo Perú. Chavín. Chavín, exacto. Los profesores de historia del Perú todavía dicen, no, Chavín no tenía ni ejército. Y sin embargo pertenecen al primer horizonte. ¿Por qué? Porque tuvieron un área de influencia que abarcaba casi todos los Andes. Y no tenían ejército. Entonces su dominio lo ejercían no a través de la fuerza, no a través de sus militares, no a través de la coacción, no a través de la religión. ¿Ves? Estados teocráticos, ¿no? Los sumerios desarrollaron estados teocráticos. Ya luego te voy a explicar un poco lo del estado teocrático, ¿ya? ¿Qué tipo de economía? Bueno, ya te dije que practicaban diversas actividades económicas, pero por excelencia la actividad agrícola era la que se llevaba las palmas, pues, ¿no? Era la actividad capaz de sostener a estas poblaciones que siempre estaban en aumento, ¿ya? Entonces se practicaba dos tipos de agricultura, la de secano y regadío. La de secano, ¿sabes cuál era? Esa agricultura de la cual solo se dependía de las aguas de las lluvias. La de regadío ya todo el mundo sabe, ¿no? La de regadío era unas zanjas que se abría, ¿no? Cerca de los ríos para que pueda discurrir el agua a otras zonas y así ampliar las tierras de cultivo. ¿Te das cuenta? Listo, ahora sí hablemos exactamente de las culturas mesopotámicas, ¿ya? Esta línea de tiempo luego la repasamos, ¿ya? Para no confundirte, ¿correcto? Luego la repasamos. Voy a empezar con esta primera diapositiva. Si hablar de Mesopotamia es hablar de 4 pueblos civilizados y la primera fue los sumerios, pues hablemos de los sumerios, ¿correcto?
Empiezo con este mapita de aquí. Este mapa de Mesopotamia tiene 3 colores. Anaranjado, no sé qué es este color, turquesa, y el de aquí es color verde, ¿no? Los sumerios se ubicaban en la parte sur de Mesopotamia. Y ahí fundaron las primeras ciudades de la historia, ¿no? ¿Qué ciudades? Ur, Uruk y Lagash. También estaba la ciudad de Nippur. Babilonia, por si acaso, no fue fundada por los sumerios, ¿eh? Aclarando, ¿eh? Los sumerios no fundaron Babilonia. Los sumerios fundaron estas 3 ciudades que ves aquí, mira, en el sur de Mesopotamia. Mira. Ur, Uruk, Lagash, Nippur no figura aquí, ¿ya? Entonces, ahí aparecen los sumerios. Fundan ciudades. Las ciudades que fundaron los sumerios eran ciudades-estados. ¿Qué significa eso? ¿Qué cosas son las ciudades-estados? Que cada ciudad tenía un gobierno propio, es decir, tenía su propio estado. No era que una ciudad sumeria haya podido centralizar el gobierno, el poder y haya sometido al resto. No, no tenían un poder central los sumerios. No habían desarrollado el imperio. Vivían en ciudades-estados. Se caracterizaba porque cada ciudad sumeria tenía autonomía política, independencia política. Vivían juntos, pero no revueltos. Cada uno con lo suyo. ¿Ven? En cambio, Egipto, por hacer una comparación, ¿ya? El antiguo Egipto estaba conformado por diversas ciudades, pero no eran ciudades-estados. Todas las ciudades de Egipto, del antiguo Egipto, estaban sometidas bajo la autoridad del faraón. El faraón vivía en una ciudad que comúnmente era la capital del imperio egipcio. Podría ser la ciudad de Tinis, Memphis, Tebas, ¿ves? Y desde esa ciudad el faraón controlaba, administraba todo el imperio egipcio. Por lo tanto, Egipto tenía un gobierno centralizado. El Perú, por ejemplo, es una república centralista. Hay 24 regiones. Claro que cada región tiene su propia autoridad local, pero esas autoridades locales están sometidas hacia una autoridad central, representado por la presidenta Dina Boluarte y sus 18 ministros. Dependen de Lima, la capital, ¿no? Cosa que en la antigua Sumeria no había eso. Entonces te quedó claro qué cosas son ciudades-estados, ¿ya? En esas ciudades sumerias, como Ur, Lagash, Nippur, se inventaron estas cosas, mira. El arado es una técnica agrícola. Utilizaban 2 bueyes, para eso ya la habían domesticado, ¿no? A los animales. 2 animales y que arrastraban un tronco pesado que servía para remover la tierra. Esto se hacía antes de iniciar la siembra. Se tenía que remover la tierra. Inventaron la rueda, como ves aquí. Inventaron los canales de regadío, como te dije, mira. ¿No? Abrían zanjas para poder desviar el agua del río a zonas donde no llegaba. ¿Ya? Y eso permitió explotar y aprovechar la mayor cantidad de hectáreas de tierra. También inventaron, ¿saben qué cosa? El ladrillo. Con el ladrillo construyeron sus templos, los zigurats. Y los zigurats jóvenes no solo tenían funciones religiosas, es decir, no solo eran lugares donde los sacerdotes adoraban a los dioses, recibían las ofrendas de parte del pueblo. No. Por si acaso, los zigurats también tenían otras funciones, como por ejemplo, eran observatorios astronómicos. Es decir, desde la parte más alta, que era el santuario, los sumerios, los sacerdotes sumerios, los encargados de dirigir y administrar ese templo, se encargaban de observar el movimiento de los astros.
eran expertos astrónomos. Y gracias a la observación del movimiento de los astros, pudieron conocer el tiempo, las estaciones, lluvia, ¿no? Época de lluvia, de sequía, y pudieron con esos conocimientos elaborar un calendario agrícola. Por lo tanto, la astronomía les permitió tener información necesaria para la actividad agrícola, ya que la actividad agrícola era la actividad más importante de esas poblaciones. ¿Correcto? Ahora, la pregunta es, ¿algo tiene que ver con el poder de los sacerdotes? Sí, esos conocimientos sabemos que los sacerdotes los obtenían a través de la observación constante. Sin embargo, estos sacerdotes hacían creer a la población de a pie, a la población común y corriente, de que esa información que ellos habían obtenido, la habían recibido de los dioses, que los dioses se habían contactado con ellos, que los dioses los habían elegido para ser los intermediarios entre los dioses y el pueblo, y así darle a los sacerdotes una imagen de sagrado. ¿Entienden? Él es el elegido, Él es el intermediario, Él es el instrumento de Dios. ¿Ves? Le das una apariencia sagrada al sacerdote. Por lo tanto, el conocimiento era poder. Pero esos conocimientos no te lo daba Dios, sino uno mismo los adquiría. La pregunta es, profe, entonces el conocimiento, ¿cómo se adquiere? ¿Necesito que Dios me ilumine? No. Los conocimientos se adquieren bajo métodos tan antiguos como la observación o la experiencia. ¿Ves? Pero en esa época ya te dije, pues, ¿no? Los sacerdotes le hacían creer a la población de que habían recibido, pues, el mensaje de los dioses, ¿no? Ahora, la razón por la cual estos sacerdotes utilizaban los nombres de los dioses era para mantenerse en el poder. Es decir, si Dios me envía este mensaje, lo tienes que acatar, lo tienes que obedecer. Porque si tú desafías mi autoridad como sacerdote, entonces estás desafiando a los dioses. ¿Te das cuenta? Porque a los dioses no solo se les venera, a los dioses no solo se les entrega ofrendas, a los dioses también hay que respetarlo y temerlo, porque si no viene la ira de los dioses y viene el castigo, diluvio universal. Ahora que estoy mencionando el diluvio universal, la pregunta es, mira, esa, 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 esa tradición del diluvio universal fue redactada por los sumerios. Los sumerios, por si acaso, inventaron la escritura cuneiforme. Y la escritura, como ves aquí, se hacía sobre tablillas de arcilla y no sobre papel. La escritura cuneiforme lleva ese nombre cuneiforme, ¿por qué? Porque los sumerios agarraban una tablilla de arcilla fresca, cogían una cañita, de ahí viene cuneiforme, una pequeña cañita de madera, y cuando la arcilla estaba fresca, hacían ¿no? sus pequeños grabados ahí, mira. Y una vez que la tablilla de arcilla quedaba endurecida, pues daba la apariencia de una roca, una piedra. Entonces, gracias a la invención de la escritura, los sumerios pudieron redactar el primer poema de la historia. Ese primer poema es conocido como el poema de Gilgamesh. ¿Correcto? ¿Quién era Gilgamesh según el poema, no? Gilgamesh era rey de Uruk, que tenía una preocupación. La preocupación de Gilgamesh era la inmortalidad, cómo obtener la inmortalidad. ¿Por qué los seres humanos envejecemos cuando pasa el tiempo? ¿Por qué después de la vejez tenemos que morir? ¿Por qué no somos como los dioses que son inmortales?
Entonces, la leyenda de Gilgamesh o el poema de Gilgamesh trata sobre la inmortalidad. Gilgamesh es el rey de Uruk que recorre el mundo y tiene miles de aventuras, pero que siempre está buscando el árbol de la inmortalidad. ¿La encontró? Según el poema, sí la encontró, pero le fue arrebatada por una víbora que se cree que fue enviada por los dioses. Así es que Gilgamesh regresó con las manos vacías después de recorrer el mundo entero y llegó a la conclusión de que solo los dioses son inmortales, ¿no? Los hombres somos mortales, ¿no? Dice, ¿por qué los dioses nos crearon a su imagen y semejanza y no nos dieron la inmortalidad? Algo que caracteriza a los dioses es la inmortalidad. ¿Te das cuenta? O sea, es toda una leyenda, o sea, para que te des cuenta los temas que trata el primer poema. O sea, ¿cuál fue la preocupación de estos seres humanos civilizados ya, ¿no? De la época del bronce, la inmortalidad. Y también trata el asunto del diluvio universal. ¿Por qué el diluvio? Porque los dioses se enfurecen. Cuando están molestos castigan, pero no castigan por gusto. Castigan porque los hombres, pues, se portan mal, pecan o no cumplen, ¿no? Con cosas que puedan satisfacer a los dioses. No das, pues, las ofrendas necesarias. ¿Te das cuenta? O sea, es toda una historia esto de los sumerios, ¿no? Entonces, como puedes darte cuenta, hablar de los sumerios es hablar de la primera civilización que construyó ciudades, que inventó el ladrillo y que con el ladrillo construyeron sus primeros templos, ¿ya? Y crearon el Estado. ¿Quiénes gobernaban? Los sacerdotes. ¿Cómo se llama ese tipo de gobierno? Teocrático. ¿Y por qué gobernaban los sacerdotes? Porque eran los que administraban la ciudad, eran los que tenían conocimiento, gracias a que eran grandes astrónomos. Y con esos conocimientos astronómicos pudieron organizar y elaborar un calendario agrícola, pudieron predecir ¿no? el futuro, ¿no? Pero predecir el futuro se supone que no significa que tengas una bola mágica. Hoy en día ustedes saben que muchos científicos, debido a los estudios de astronomía, del clima y todo lo demás, te pueden avisar incluso hasta si se puede aproximar una inundación de los ríos y provocar huaicos, ¿no? ¿Cuándo puede venir un fenómeno del Niño? No necesitas una bola mágica, ¿no? Bueno, entonces todos esos conocimientos permitieron a los sacerdotes gobernar. Y ese tipo de gobierno se llama teocracia, ¿ya? Inventaron la escritura. No conocían papel, no conocían la tinta, no conocían la imprenta. Entonces escribían sobre tablillas de arcilla. Y gracias a la escritura elaboraron su primer poema en la historia, el poema de Gilgamesh, que trata sobre la inmortalidad y la ira de los dioses que enviaron como castigo a la humanidad el diluvio universal. Pero el diluvio universal no fue un diluvio, eran las inundaciones de esos ríos. O sea, imagínate, ¿no? Llovía tanto que el río se desbordaba. Y nosotros no somos ajenos a eso, ¿ah? Ustedes saben muy bien que aquí en el Perú, cada cierto tiempo vienen los huaicos, se llevan viviendas, casas enteras. ¿Te das cuenta? Listo, jóvenes. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Me están escuchando bien? ¿Se ve la diapositiva? Sí, profesor, todo claro y se ve bien también las imágenes. Muy bien. Entonces, ¿te quedó claro que los sumerios es primera civilización por todas las cosas que te acabo de comentar? ¿Ya? Vivían en ciudades-estados. Nunca formaron un imperio. Se caracterizaron por tener una vida libre, independiente. ¿Cómo llegó a su fin? Cuando llegan estos, mira, vamos a avanzar. Llegan los acadios, con el rey Sargón I, rey de los acadios. ¿Qué hizo este rey? Sometió, aplastó a todas las ciudades sumerias, acabó
con la autonomía política de esas ciudades y las sometió bajo su autoridad. Así se constituye el primer gobierno centralizado de la historia. Profesor, U- Unificó no solo el profesor, se territorio, escucha entrecortado. unificó políticamente a toda la Profesor, disculpe, se congeló su imagen.
Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, me estaban llamando, ¿qué pasó? Se cortó el internet del profesor. ¿Del profesor qué curso? ¿Trigonometría? Historia universal. Historia universal. Ya, a ver, voy a comunicarme con el profesor un momentito, ¿ya? Ahorita hablamos con ustedes. Alumnos, ¿me escuchan? Sí, profesor. Ay, chicos, con la disculpa del caso, acabo de hablar con el profesor, sí, justamente ha tenido problemas con el internet, pero ya está volviendo a ingresar. Por favor, un poquito de paciencia, unos minutos, ahorita ingresa el profesor de nuevo, ¿ya? ¿Me copiaron, chicos? Sí, profe. Ok, esperamos un momento, por favor, ¿ya? Cualquier contingencia igual me llaman, que yo voy a estar ahorita conectado, ¿ya?
Por fin. Hola, hola, jóvenes. Hola, ¿me escuchan? Sí, profesor, sí se le escucha. Sí, profe. Ya, disculpen los inconvenientes. He tenido que cambiar de ambiente y bueno, ahora sí. ¿Se ve la diapositiva que estoy mostrando, jóvenes? Sí, profe. Sí, Ya, profesor. listo, ahora profesor. sí. Espero ya no tener problemas. Todavía tenemos un buen tiempo para desarrollar y terminar la clase. Eso sí, si terminamos a las 12 en punto, por favor, se quedan unos minutitos más para desarrollar las preguntas, ¿sí? Listo, no creo que me tomen mucho tiempo desarrollando las preguntas, pero en fin. Ahora sí, miren, me había quedado, a ver, creo que En los explicando, acadios, profesor. exacto, los acadios, ¿no? Este material, por si acaso, también lo voy a colgar a partir de las 2 de la tarde. Y bueno, para que ustedes tengan ahí acceso a toda la información que estoy enviando. Les estaba hablando acerca de los acadios, ¿no? La primera civilización de Mesopotamia fue la civilización sumeria, y ya les dije todas las razones por las cuales se le consideró como la primera civilización, ¿no? En la historia. Después después de los sumerios, vienen los acadios. Una de las características de los acadios es su militarismo, ¿no? Su expansionismo. Los acadios acaban con la autonomía política de las ciudades sumerias. Sobre todo se recuerda mucho al rey acadio Sargón, acuérdense, Sargón I. Sargón es considerado como el rey que por primera vez estableció un imperio en la historia. Imperio, ¿qué cosa es? Cuando un reino somete bajo la fuerza, ¿no?, a otros reinos, en este caso a los sumerios, ¿no es cierto? Entonces está ya por demás decirles que los acadios se nutrieron de la cultura sumeria, ¿no? Hubo como una especie de fusión, ¿no?, entre sumerios y acadios, pero el control político y militar estaba, ¿no?, bajo el mando de los acadios, ¿no? Bueno, entonces a los acadios hay que recordarlos nada más por establecer el primer imperio en la historia, ¿no? ¿Cómo llega a su fin los acadios? Cuando hubo una sublevación de las ciudades sumerias, y eso permitió el resurgimiento de las ciudades sumerias, ¿correcto? Pero el resurgimiento de las ciudades sumerias duró poco tiempo, ¿no? Porque luego del resurgimiento de las ciudades sumerias llegó una época de invasiones de tribus, amorritas. Los amorritas fundaron una ciudad en Mesopotamia. Esa ciudad es muy conocida. Es la ciudad de Babilonia. Los amorritas fundaron la ciudad de Babilonia. Babilonia se encuentra en la parte central de Mesopotamia, ¿ya? Entonces, esta ciudad con el tiempo no solo se libera de los acadios, sino que con el tiempo empieza a dominar, ¿no?, a las regiones y a los pueblos mesopotámicos, ¿no? Por eso se constituye el primer imperio babilónico. ¿Por qué llamo primer imperio babilónico? Porque luego habría un segundo imperio babilónico, pero eso fue tiempo después. Entonces, no confundirse entre el primer imperio creado por los acadios y el imperio babilónico. Aquí solo he colocado primer imperio babilónico porque hubo, repito, un segundo imperio babilónico con Nabucodonosor, ya con el rey Nabucodonosor. Pero aquí todavía no estamos hablando del segundo imperio babilónico, ¿ya? Estamos hablando del primer imperio babilónico. Entonces, Babilonia logra unificar por segunda vez el territorio de Mesopotamia. Digo por segunda vez porque ya saben ustedes qué pueblo y qué rey unificó el territorio de Mesopotamia por primera vez. ¿No es cierto? ¿Me lo podrían decir, por favor? Para estar... Vamos. ¿Sí me escuchan, no? El rey Sargón. Vamos. Sargón, claro, Sargón primero. ¿De qué pueblo?
Los acadios, ¿no es cierto? Acá, Los acá acadios. de Dios. Exacto. Los acadios, gracias. Ya, entonces, tras la desintegración de las ciudades sumerias, ¿no? Por parte de los acadios, tras la caída del imperio acadio, vino Babilonia. Y es así que la ciudad de Babilonia se convierte no solo en la ciudad más próspera y más importante de toda Mesopotamia, sino que se convierte en la capital de aquel imperio que lleva precisamente su nombre, el imperio babilónico. ¿Quién es el personaje que va a destacar? ¿Quién hizo posible la segunda unificación territorial, ya, de Mesopotamia? Hammurabi, el rey Hammurabi. El rey Hammurabi se hace famoso. ¿Por qué? No solo por haber establecido el culto al dios Marduk. Marduk se convierte en el dios protector de Babilonia. Era adorado en toda Mesopotamia. También Hammurabi se hizo famoso por su código. Código es un conjunto de leyes, el código de Hammurabi. Pero aquí quiero hacer una aclaración. El primer código de leyes no fue redactado por Hammurabi. El primer código de leyes fue redactado también por un rey sumerio. Y ese rey sumerio era de la ciudad de Ur, se llama Ur-Nammu. Entonces, el primer código de leyes, acuérdate, fue redactado por Ur-Nammu. ¿Por qué no lo mencioné cuando te mostré la diapositiva de los sumerios? Ahora te voy a decir por qué. Porque más importante que el código de Ur-Nammu es el código de Hammurabi, rey de Babilonia. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos códigos? El código de Ur-Nammu fue un código local. Local, entiéndase, que era un conjunto de leyes aplicados solo para la ciudad de Ur. Acuérdate que los sumerios vivían en ciudades-estados, que cada ciudad era un estado propio, tenía su gobierno propio. En cambio, Babilonia no era una ciudad-estado. Babilonia era un imperio. Babilonia era una ciudad que dominaba y había centralizado a toda Mesopotamia. O sea, toda Mesopotamia estaba bajo la autoridad y bajo el gobierno central de Babilonia, y el representante era Hammurabi. Entonces, cuando Hammurabi redacta las leyes que lleva su nombre, el Código de Hammurabi, la aplicó a toda Mesopotamia. Por eso suelen llamarlo así, ¿no? El Código de Hammurabi fue un código nacional. El Código de Ur-Nammu fue un código local. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿qué tipo de leyes había establecido Hammurabi en su famoso código? Diversos tipos de leyes, pero más que leyes, eran penas, castigos que se establecían para los delitos que se cometían. Tú sabes que hoy hay diversos tipos de leyes, ¿no? Tienen que ver con la familia, tienen que ver con el trabajo, leyes que tienen que ver con la comunidad, ¿ves? ¿Me entienden? Hay diversos leyes y derechos relacionados a la familia, ¿no? Por ejemplo, el derecho a la herencia de los padres, ¿no? ¿Ve? Ya, eso no lo determinó Hammurabi. Hammurabi solo determinó ciertas leyes que tenían que ver con los castigos o penas para los y las personas que cometían ciertos delitos, ¿no? Por ejemplo, lo que siempre se menciona, ¿no? El robo era castigado no con la pena de muerte, no con la, este, con la privación de la libertad, ¿no? Privarlos de su libertad, sino que el robo era castigado de manera tan severa que se le cortaba la mano, ¿no? A la persona que cometía el delito. Lo mismo podemos hablar de las personas que difamaban a otras, ¿no? Se les cortaba la lengua. O si se trataba de delitos mayores, como el homicidio, se castigaba con la pena de muerte. ¿Me entienden? Entonces, exactamente era eso, ¿no? O sea, eran un conjunto de leyes
que trataba de regular el comportamiento de las personas a través de penas muy severas, ¿no? Por eso muchos dicen que las leyes de Hammurabi habían sido redactadas con sangre. Y aquí hay un detalle. Quiero que presten atención a este detalle. No sé si se puede ver, ¿ya? Espero que se pueda ver. Aquí voy a tratar de... ¿Me pueden confirmar, por favor, si se puede ver la pantalla que estoy mostrando a continuación o no? Estoy colocándole zoom aquí a la pantalla. Estoy mostrando la estela de Hammurabi. No sé, profesor. No se No, ve, ¿no? profesor. Ya me imagino. No se ve, profesor. No se ve, pero bueno, en fin. Ahora, mira, he regresado, he tenido que... No se puede ver el zoom aquí. No quiero que me vuelva a fallar aquí la diapositiva, pues ya, porque ya no quiero perder más minutos ya. Pero se ve esta parte de aquí, mira. Estoy acá mostrando con mi mouse. La estela de Hammurabi, un bloque de piedra, donde en la parte superior hay una persona sentada y la otra está de pie. Sí se ve, ¿no? Sí lo pueden ver, ¿no? Sí. Sí, Ya, profesor. ya. Esa estela es un bloque de piedra, ¿ya? Un bloque de piedra, ¿no? Parece la estela Raimondi de la cultura chavín. Pero en la parte superior de esta estela se observa a la persona que está sentada es un dios, el dios Samash, que es el dios de la justicia. Y el que está de pie es Hammurabi, el rey de Babilonia. Y la parte inferior de esta estela, que no se puede observar muy bien, porque no le puedo dar zoom, está grabado las leyes de Hammurabi. Entonces, esta estela que ves aquí fue mandada a hacer por Hammurabi. ¿Y por qué coloca al dios Samash, dios de la justicia, y a Hammurabi mismo? Porque quiere dar a entender a la población de que las leyes que redactó Hammurabi no fueron de propia inspiración. No es que Hammurabi se haya inspirado y las haya redactado, sino que la estela que te estoy mostrando aquí a continuación trata de hacer creer a la población de que las leyes de Hammurabi, las leyes que redactó, fueron dictadas por el propio Dios, el Dios Samash, Dios de la justicia. ¿Con qué finalidad lo hizo? Con la finalidad de hacer creer a la población de que Hammurabi era un instrumento de Dios o de los dioses, que había sido escogido por los dioses precisamente para qué, para dictar esas leyes. Y así Hammurabi tenía una apariencia sagrada. Ya te dije que esos tipos de gobierno donde los sacerdotes o donde los reyes se hacían pasar como instrumento de los dioses, se llaman estados teocráticos, pues. Utilizan la religión precisamente para fundamentar su poder, porque ya te dije que a los dioses no solo hay que venerarlos, no solo hay que darle ofrendas, sino que también hay que obedecerlos, ¿no? Hay que respetarlos y hay que temerlos, ¿no es cierto? Entonces, ¿ustedes se acuerdan qué personaje bíblico se parece a Hammurabi? ¿Qué personaje de la Biblia, no? Se cuenta que... ¿Quién? Salomón. Salomón no, no. Noé. Moisés. Moisés, correcto, Moisés. ¿Se acuerdan? Moisés que recibió las tablas de la ley por el propio Dios en el monte Sinaí, ¿no es cierto? Ya. Hammurabi era lo mismo, pues, ¿no? Claro, la diferencia entre Hammurabi y Moisés, Hammurabi es un personaje mucho más antiguo que Moisés. O sea, antes que Moisés está Hammurabi. Entonces, esta es la costumbre, así procedían los reyes de aquella época. Trataban de mostrar una apariencia sagrada, ¿no? Yo no soy cualquiera, yo soy representante de los dioses sobre la tierra y las leyes que te estoy mostrando me las ha dictado el propio Dios, el Dios Samash, Dios de la justicia. Lo mismo Moisés, los 10 mandamientos que te estoy mostrando son los mandamientos que Dios me las ha entregado, ¿no? ¿Ves?
Entonces, ¿para qué? Para que vean que no solo Hammurabi es un ser sagrado, sino que las leyes son sagradas, que las tienes que cumplir, que las tienes que acatar. ¿Te das cuenta? Entonces, parece que... Entonces, eso es lo que quería explicarte, ¿no? Para que entiendas, pues entonces ya sé ya por qué eran estados teocráticos, ¿no? Todo era Dios, no los dioses. ¿Cómo llega a su fin el imperio babilónico? El primer imperio babilónico llega a su fin, un ratito por favor. Gonzalo, al menos tápalo. Ya. A ver, disculpen ya, sino que están acá, parece que... Bueno, ¿cómo llega a su fin el imperio babilónico? El primer imperio babilónico llega a su fin cuando se produce la llegada de tribus indoeuropeas. Los indoeuropeos eran de origen caucásico, porque provenían del Cáucaso. El Cáucaso está ubicado en el sur de Rusia, y esas tribus indoeuropeas tenían ciertas características. Por ejemplo, eran de raza caucásica, es decir, blancos, por no decir arios. Tenían otra tecnología militar mucho más avanzada que los babilonios o los pueblos de la Edad del Bronce. Por ejemplo, conocían el metal del hierro, habían logrado domesticar al caballo, conocían los carros de guerra, ¿ves? Los carros de guerra, entiéndase que eran 2 caballos que jalaban una carreta, y en esa carreta iba el arquero. El arquero era el que manejaba el arco y la flecha, ¿ves? Eso lo conocían los tribus indoeuropeas. Domesticar caballos, carros de guerra, armas de hierro. Entonces la pregunta es, ¿esas tribus indoeuropeas entraron a Mesopotamia? Sí. ¿Y qué nombre llevaban esas tribus indoeuropeas? Los hititas. Los hititas que entran a Mesopotamia acaban con el imperio babilónico, el primer imperio babilónico. Como te puedes dar cuenta, a lo largo de la historia de Mesopotamia, diversos pueblos entraban a Mesopotamia como si nada. ¿Y saben por qué? Porque en Mesopotamia o en la actual Irak no tienen fronteras naturales, no tienen montañas que los protejan, como el Perú, por ejemplo, tiene los Andes, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, por eso es que podían irrumpir ahí en Mesopotamia tan fácilmente. Y además que era una zona bien, ¿no? Bien fértil, ¿no? Donde habían pueblos civilizados y por eso pues era el atractivo, ¿no? Para cualquier tribu indoeuropea querer invadir Mesopotamia, que era una región muy rico. Entonces, el primer imperio babilónico, jóvenes, llega a su fin con la llegada de tribus indoeuropeas, los hititas. Se cree que los hititas fueron los primeros en conocer el hierro. ¿Ya? Con el tiempo, tras la caída del imperio babilónico y la irrupción, ¿no? La llegada de los hititas, con el tiempo, en el norte de Mesopotamia va a surgir el protagonismo de un nuevo pueblo mesopotámico. ¿A quién me estoy refiriendo? A los asirios. ¿Ves? Miren que estoy hablando de manera ordenada, sumerios, luego acadios, luego el imperio babilónico, y tras la caída del imperio babilónico por parte de los hititas, con el tiempo aparecen los asirios. Y los asirios habían fundado ciudades en el norte de Mesopotamia. Por ejemplo, la ciudad de Nínive, la ciudad de Asur. ¿Ves? Esas fueron las ciudades más importantes para los asirios. Ahora, si tú me preguntas cuáles fueron las principales ciudades de los sumerios, ya, los sumerios tenían otras pues, ciudades, ¿no? Uruk, Lagash. ¿Cuál fue la principal ciudad del imperio babilónico? Babilonia, pues. ¿Cuál fue la ciudad importante del imperio acadio? La ciudad de Acat. ¿Ves? A ver, un ratito ahora sí, listo. Entonces, ¿qué tienes que recordar de los asirios?
Lo que tienes que recordar de los asirios es lo siguiente, mire. Los asirios era un pueblo militarista, formado, ¿no? ¿Para qué? Para llevar a cabo campañas militares. Por lo tanto, si va a llevar a cabo campañas militares, era un pueblo expansionista. Y ahí viene lo más importante. Fue el pueblo que por primera vez logró traspasar las fronteras de Mesopotamia. ¿Ya? Fue el primer pueblo de Mesopotamia que logró conquistar a pueblos fuera de Mesopotamia, como por ejemplo a los pueblos de Egipto, por ejemplo. Llegaron hasta Egipto. Es decir, con los asirios se logra la máxima expansión territorial de Mesopotamia. O sea, pueblos mesopotámicos como los asirios dominaron hasta Egipto, ¿no? Pasando por Siria, Palestina, norte de Arabia, ¿ves? Ahora, ¿quiénes fueron los reyes más importantes del reino asirio o del imperio asirio? Fue Sargón II. No confundir a Sargón I de los acadios con Sargón II de los asirios. Sargón II fundó la dinastía sargónida y de esa dinastía aparecieron varios reyes como Esaradón, que conquistó Egipto, por ejemplo. Esaradón fue padre de Asurbanipal. Y Asurbanipal fue uno de los reyes más importantes de los asirios, ¿no? Del imperio asirio. Asurbanipal, por ejemplo, miren, construyó, dice, la biblioteca más antigua de la historia. La biblioteca que está ubicado en Nínive. Por eso la llaman así, ¿no? La biblioteca de Nínive. Que dicho sea de paso, era una biblioteca que no contenía libros ni documentos, ¿ah? Contenía tablillas de arcilla, porque ya te dije que los mesopotámicos, desde los sumerios, ya escribían sobre tablillas de arcilla. El papel y la imprenta fue un invento de los chinos. Y que yo recuerde, los asirios no tuvieron contacto con los chinos, por más que sean civilizaciones asiáticas, no tuvieron contacto con los chinos. Los chinos estaban en el otro extremo de Asia, mirando al Pacífico. Y los mesopotámicos están al otro extremo de Asia, mirando al mar Mediterráneo, mirando Europa. ¿Te das cuenta? Bueno, entonces Asurbanipal, aparte de ordenar la construcción de la biblioteca más antigua de la historia, que haya quedado registro, también llevó a cabo la máxima expansión territorial de Mesopotamia, llegando hasta el sur de Egipto, llegó hasta Sudán. La parte sur de Egipto es Sudán. ¿Te das cuenta? Entonces, en la biblioteca también de Asurbanipal se encuentran algunos dibujos en alto relieve, ¿no? En pequeñas, así, ¿no? Tablas de arcilla. Ahí se observa, por ejemplo, a Asurbanipal cazando leones. ¿Eso qué significa? Que Asurbanipal llegó hasta Egipto, pues, porque en Egipto están los leones, ¿no? En África. Luego hay otro alto relieve, ¿no? Donde se ve a Asurbanipal montado en un caballo, ¿no? Con el arco y la flecha. ¿Ves? Así es que Asurbanipal es el rey más famoso del imperio asirio, ¿no? ¿Cómo llegó a su fin el imperio asirio? ¿Cómo crees que llegó a su fin el imperio asirio? ¿Con la llegada de otro pueblo extranjero? Sí. Yo te dije que Mesopotamia es un territorio que fácilmente se puede invadir. Entonces la pregunta es, ¿quiénes invadieron Mesopotamia? Los medos. ¿De dónde eran los medos? Los medos eran de Irán. No te confundas con Irak. Mesopotamia es Irak. O Irak era la antigua Mesopotamia. Pero un país vecino de Irak es Irán. Y en Irán se desarrollaron los medos. ¿Correcto? Así como suena, medos.
M-E-D-O-S. Pero estos medos, que también habían sido sometidos por los asirios, porque ya te dije que los asirios llevaron a cabo la máxima expansión territorial, llegando a Egipto, a Siria, Palestina y a una parte de Irán. Entonces, los medos estaban bajo el yugo de los asirios, igual los babilonios, pero los babilonios sí pertenecían a Mesopotamia. Entonces, ¿sabes lo que hicieron estos dos pueblos? Babilonia y los medos pactaron una alianza. Y esta alianza hizo posible la caída del imperio asirio. Tanto medos como babilonios que pactaron una alianza invadieron la ciudad de Nínive. La ciudad de Nínive era capital del imperio asirio. Y así llegó a su fin el imperio asirio. Para poder derrotar al imperio asirio tuvo que, ¿no? Tuvieron que unirse dos pueblos, los medos y los babilonios. Ahora te das cuenta por qué hubo un segundo imperio babilónico. Porque los babilonios se rebelaron con el imperio asirio y lograron su caída, pero claro, con la alianza y con la ayuda de los medos. Entonces, tras la caída del imperio asirio, reaparece Babilonia, resurge de las cenizas Babilonia. ¿Me entienden? Por eso se habla de un imperio neo-babilónico. Neo significa nuevo. O en otros libros la conocen como el segundo imperio babilónico. ¿Ya? Entonces, es así que Babilonia reaparece, ¿no? Florece nuevamente la ciudad de Babilonia. Y Babilonia, ¿no? Se convierte en un imperio. Se convierte en la capital del imperio neobabilónico. Pero ¿qué rey va a destacar en esta etapa de la historia de Neobabilonia? Nabucodonosor. No te confundas, por favor, con Hammurabi, que es el rey del primer imperio babilónico. Pero Nabucodonosor es el rey del segundo imperio babilónico. De Nabucodonosor se habla mucho, ¿eh? Sobre todo su nombre está escrito en la Biblia. ¿Y por qué está escrito en la Biblia? Porque Nabucodonosor, como rey de Babilonia, también traspasó las fronteras de Mesopotamia, pero no llegó tan lejos como los asirios, como Asurbanipal. Nabucodonosor llegó, como ves aquí en este mapa, hasta Jerusalén. En Jerusalén estaban los judíos. Es decir, que Nabucodonosor, jóvenes, traten de apagar su micrófono, por favor. ¿Sí? Jóvenes, traten de apagar su micrófono. Parece que alguien ha encendido su micrófono y está escuchándose ya la... Bueno, ahora sí, nuevamente. ¿Me escuchan? Hola, hola. Jóvenes, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Sí, profesor. Ya, Sí, gracias. profesor. Entonces, les estaba hablando de Nabucodonosor. Nabucodonosor es uno de los últimos, no es el último, pero es uno de los últimos reyes importantes de Mesopotamia, porque él hizo posible el resurgimiento del segundo imperio babilónico, pero es recordado en la Biblia, es más, su nombre está escrito en la Biblia, porque él invadió Jerusalén, invadió la tierra de los judíos. ¿Y qué hizo con el templo de Jerusalén? La llegó a destruir. ¿Y qué hizo con los sacerdotes, con la élite, ¿no? Judía, ¿no? Con las autoridades judías? Los llevó a Babilonia y los llevó en condición de cautivos, por no decir esclavos. Es decir, que Nabucodonosor fue el primero en esa larga lista de reyes y pueblos que maltrataron a los judíos, ¿no? ¿Tú te acuerdas quiénes fueron los últimos en cometer un genocidio contra la población judía en el siglo XX durante la Segunda Guerra Mundial? Los nazis. Claro, pues, ¿no? Los alemanes, la Alemania nazi, ¿no? Pero los primeros,
fueron los babilonios, imagínate, ¿no? Entonces, por eso es que a Nabucodonosor en la Biblia lo mencionan como un tirano, ¿no? Como un rey déspota, ¿no? Que llegó a destruir la ciudad de Jerusalén y y que envió a la élite judía a Babilonia en condición de cautivos, ¿no? Y bueno, pues a Nabucodonosor y a la ciudad de Babilonia en la Biblia la mencionan como la ciudad de la perdición, del pecado, ¿no? La ciudad donde se adoraban a falsos dioses. ¿Ven? Por eso, digamos que en el Antiguo Testamento, en la Biblia, no mencionan con agrado a los reyes de Babilonia. Y ahora te estás dando cuenta porque estos reyes de Babilonia pues invadieron Jerusalén y maltrataron a la población y llegaron a destruir sus templos, ¿no? Los templos de los judíos, el templo de los judíos. Bueno, entonces ahí lo tienes, ¿ya? Nabucodonosor, ¿ya? Bueno, y otra cosa más, a Nabucodonosor también se le recuerda por haber construido una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Tú sabes que una de las 7 maravillas, voy a mencionar solo 3 o 4, ¿ya? La pirámide de Keops, Egipto, los jardines colgantes de Babilonia, construidos por Nabucodonosor, por orden de Nabucodonosor, el coloso de Rodas, el faro de Alejandría. Esos son unas de las maravillas antiguas. Y los jardines colgantes también fueron consideradas, ¿no?, por los griegos como una de las maravillas antiguas. Pero esos jardines colgantes no eran otra cosa más que un zigurat. Lo que pasa es que estos zigurats tenían jardines en las terrazas, por eso los llamaron jardines colgantes, ¿no? Así es que acuérdate, los jardines colgantes no era otra cosa más que un templo llamado zigurats, ¿no? Y el templo más hermoso, por decirlo así, fue el de Babilonia, pues, ¿no? Que tenía jardines en las terrazas, por eso las llamaron los jardines colgantes. Y para terminar, ¿ya? Para terminar, ¿cómo llega a su fin este segundo imperio babilónico o neobabilónico? Llega a su fin con la invasión de otro pueblo extranjero, imagínate, los persas. ¿De dónde eran los persas? Eran de Irán. Los persas estaban al mando de su rey llamado Ciro II el Grande. Y estos persas conocían los carros de guerra, la rueda, conocían los carros, bueno, ya te dije, el hierro, ¿no? Era una civilización ya de la edad del hierro, ya, ¿no? El imperio persa. Y los persas llegan a Babilonia en el año 539 a.C. Después de, disculpen, después de una serie de campañas, los persas, los, disculpen, ya estoy aquí un poco agripado. Los persas logran conquistar Mesopotamia, ¿ya? Conquistan Mesopotamia, ¿no? En este caso, logran tener el control de la ciudad más importante de Mesopotamia, era Babilonia. Y no te imaginas tú cómo pintan a los persas en la Biblia. Es decir, ¿qué comentarios hace la Biblia respecto a los persas? Pues hablan maravillas de los persas. Quienes hayan leído la Biblia del Antiguo Testamento dice, la llegada de los persas a Babilonia la consideran como un gran acontecimiento. ¿Por qué? Porque los persas liberan a los judíos que estaban cautivos en Babilonia. Los persas recibieron ayuda de los sacerdotes babilónicos. ¿Sabes por qué? Porque el rey de Babilonia, llamado Nabónido, y su hijo Baltasar, porque había como una especie de correinado, tipo los incas. Te han explicado eso de los incas, ¿no? De que en los incas había como una diarquía, como un correinado, ¿no? Porque los incas gobernaban con sus hijos, ¿no? Cosa que cuando sus hijos ya llegaban a ser incas ya tenían toda la experiencia, pues, ¿no? Bueno, en Babilonia era algo parecido. Nabónido era el rey de Babilonia y su hijo era Baltasar. Entonces, estos dos
tanto Nabonio como Baltasar habían introducido reformas religiosas en Babilonia que no le agradaron a la casta sacerdotal de Babilonia. Por eso es que la casta sacerdotal y también los judíos, ¿ya?, apoyaron a los persas. Así es que los persas invadieron Babilonia porque tenían dentro de Babilonia a unos aliados, a la casta sacerdotal y a los judíos. Por eso es que Babilonia cayó fácil, ¿no? Y Babilonia, a partir de ese momento, se convierte en parte del imperio persa, ¿no? Los persas dominaron toda Mesopotamia y la convirtieron en una provincia. ¿Te das cuenta? En una provincia, en una satrapía. Así llega a su fin la historia de Mesopotamia, con la caída de Babilonia, ¿no? Con la conquista persa, ¿no? Con Ciro II el Grande. Y para terminar, la historia de los persas no termina ahí, ¿eh? La caída de toda Mesopotamia marca el inicio del apogeo de los persas, porque luego los persas invadirían Siria, Egipto, los puertos fenicios, llegarían hasta Europa, se enfrentarían a los griegos. ¿Alguno de ustedes recuerda el nombre de las guerras entre griegos y persas? Son unas guerras famosísimas, ¿eh?, que fue contada por el historiador Herodoto de Halicarnaso, padre de la historia. Las guerras médicas. Correcto, las guerras médicas. ¿Quiénes las ganaron? ¿Se acuerdan? La ganaron los griegos. Griegos. Exacto. Ahora ya te das cuenta, ¿no? ¿Cuál fue el final de los persas? La invasión griega, pues. Alejandro Magno, de la civilización griega, invadió el imperio persa, invadió todo el oriente, pero esa es otra historia ya. Aquí solo tenía que contarte que la historia de Mesopotamia llega a su fin cuando una de sus principales ciudades, en este caso Babilonia, fue invadida por los persas. Y así Babilonia quedó como parte del imperio persa, ¿no? Como una provincia más del imperio persa. Listo, jóvenes. ¿Te parece ahora si te muestro las preguntas para resolverlas? Ya van a ser las 2. Les dije les dije por favor que me dieran unos minutitos para poder resolver las preguntas porque ya sabía que me iba a faltar, ¿no?, minutos para completar la clase porque había perdido yo unos minutos por la falta de señal. Y aquí quiero mostrarle estas preguntas. Miren, aquí está. Por favor, me avisan si se puede ver lo que estoy mostrando. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profesor. Ya, gracias. Gracias. ¿Me podrían decir, por favor, la respuesta de la pregunta número 1? Si la saben, claro. Yo aquí lo voy a corroborar nada más, lo voy a confirmar. Si es que, claro, aciertan con la pregunta. Dice, el primer imperio babilónico se desarrolló en el segundo milenio antes de Cristo y tuvo por soberano más importante a Hammurabi. ¿Quién? ¿Qué hizo Hammurabi? La C. La C. Correcto. Bien, gracias. Es correcto. Letra. Vamos a resaltar ya de color aquí amarillo. La letra C. Gracias. La número 2. Los sumerios constituyeron una de las civilizaciones más antiguas de la humanidad. Señale las proposiciones correctas respecto al pueblo indicado. ¿Fundaron una serie de ciudades-estados independientes? ¿Es correcto o no? Verdadero. Sí, verdadero. ¿Canalizaron las aguas de los ríos Tigris y Éufrates desarrollando una eficiente agricultura? Verdadero. ¿Usaron un calendario lunar, ladrillo, además un sistema de escritura de tipo cuneiforme? Verdadero. ¿Cuál sería la clave? A. Verdadero, verdadero, verdadero. Correcto. ¿Alguno de ustedes, por favor, que me responda a la pregunta número 3? ¿Cuál sería la clave? La C. La Imperio C, asirio. vamos a...
Correcto, gracias, Imperio Asirio. Miren, jóvenes, ustedes son los que tienen que responder, ¿ah? No yo. Así es que yo solo estoy aquí para cotejar nada más, ¿ya? La número 4, ¿quién la responde? La D. Vamos, La D. el resto, ¿qué hice? Correcto, ¿no? Sí, Sí, sí. está bien. Está bien, Sí, está la bien. D. La D, correcto. La número 5, ¿cuál sería la clave? La C. ¿Qué dice el resto? Imperio. Está bien, ¿no? Exacto, es la letra C. Muy bien, gracias. La número 6, ¿quién se va a responder? En la antigua Mesopotamia, la civilización sumeria destacó por su gran expansión militar. No, ¿La no B? creo. La B. La B. La B. Correcto, muy bien. La B, inventar la escritura cuneiforme. La número 7. La E. Correcto, la E. ¿Sabes por qué? Porque no te hablan de Sargón primero, ¿ah? Sino Sargón segundo. Sargón segundo era de Asiria y Sargón primero era acadio. ¿Ya? Gracias, ¿ah? Es la letra E. La número 8, ¿cuál sería la clave? Vamos, chicos. Ya para La E. almorzar. La E. Correcto, en este caso los hititas, ¿no? Que eran indoeuropeos. Muy bien, gracias. La 9, ¿cuál sería la clave? La B. La C. ¿Ciro acabó con el imperio asirio? No, la ¿No? B. La B, Ah, la B. correcto, La B. correcto, B. Muy bien, gracias. Es correcto, es la B. La inclusión de Babilonia a su imperio. Gracias. La número 10, ¿cuál sería la clave? La D. Correcto, D, asirios. La número 11, ¿cuál sería? ¿Qué pueblos se unieron para acabar con el imperio asirio? Uno era de Mesopotamia y el otro era de Irán. Los medos y babilónicos. La B. Correcto, dedo, ¿ya? Medos y babilónicos, dedos. No, los persas no, por si acaso, ¿ah? ¿Ya? Es medos y babilónicos. Como estamos hablando de la caída del imperio asirio, ¿ah? ¿Ya? 12. ¿Cuál de las siguientes alternativas corresponde al reinado de Nabucodonosor? ¿Cuál sería la clave ahí? La D. Dedo. Nabucodonosor no fue derrotado ante los persas. Te dije que el último rey babilonio que fue derrotado por los persas fue Nabónido y Baltasar. Entonces, ¿cuál sería la clave aquí? La A. Correcto, pues llegó a Jerusalén. ¿Se acuerdan que les dije? Que llegó a destruir Jerusalén, llegó a destruir su templo. Ah, me olvidaba. Y Ciro, cuando liberó a los judíos de Babilonia, cuando Ciro conquistó Babilonia, Ciro liberó a los judíos y le permitió que los judíos retornaran a Jerusalén y reconstruyeran su templo. Por eso en la Biblia a Ciro lo consideran como el libertador. Bueno, la número 13, ¿cuál sería la clave? La B. Claro, ¿no? B de Bolivia. La 14, ¿cuál sería la clave? Vamos, la número 14. La D. Vamos a ver. Sí, está bien. Dedo, fin del primer imperio babilónico. Jóvenes, la 15, ¿cuál sería la clave? La C. Correcto, porque ambos llegaron hasta Egipto, ¿no es cierto? Letra C. La 16, ¿cuál sería la clave? Vamos. La E. Correcto, la letra E, Gilgamesh, ¿no? Primer poema épico de la historia, Gilgamesh. Escrito en cuneiforme, todavía, ¿no? La escritura cuneiforme no tenía vocales ni consonantes. La 17, ¿cuál sería la clave? La B. La B. B, claro, sumerio. Bueno,
correcto, sumerios, gracias. B de Bolivia. La 18, la ciudad de Asur y Nínive, ¿a qué pueblo pertenecía? Asirios. Asirios. Correcto, Sí, asirios, asirios. gracias. Dedo, gracias. Y la 19, la última, corresponde a los asirios. La A. La Claro, la biblioteca de Asurbanipal, pues, ¿no? Asurbanipal era rey asirio. Hammurabi era babilónico. La escritura cuneiforme era de los sumerios. Los jardines colgantes era de los babilonios. La fundación de ciudades y estados era de los sumerios. Listo, jóvenes, muchas gracias por su tiempo. Ya nos hemos pasado unos 5 minutos, pero igual, ¿no? Teníamos que recuperar porque habíamos perdido, no creo que unos 10 minutos, si no me equivoco. Y ya la próxima semana, voy a tratar de resolver todos estos problemas que me han pasado, ¿no? En esta clase. Y bueno, nos vemos la próxima semana, cuídense. Voy a colgar el material en el archivo, ¿ya? Provecho con su almuerzo, nos vemos, cuídense, chau, chau. Hasta la siguiente clase, Hasta la profesor. Muchas próxima Chao, gracias. profesor. Gracias, profe. Hasta luego. Profesor, cuídese, muchas gracias. A ustedes, gracias chicos, chao, nos vemos, bye, cuídense.